estar enfocados en el versículo 19 al 24 en este día. Hemos estado en esta maravillosa carta de Juan que escribe, como le estaba diciendo al principio cuando iniciamos la lectura, Juan está tan interesado en que sus lectores, aquellos que leyeran esta carta y se leyeran en las iglesias, pudieran conocer la vida eterna y pudieran conocer, creer en el nombre del Señor Jesucristo. Por ejemplo, en el Evangelio, según San Juan, allí en el capítulo 20, 21, él dice, las cosas que se han escrito es para que ustedes crean en Cristo, para que sepan, conozcan de Cristo Jesús, que conozcan de la vida eterna. Fíjense en que unos 60 y pico de años más en el futuro, cuando escribe esta epístola, después no se olvidó de esas palabras. Porque en 1 Juan 5:13 nos dice a nosotros, estas cosas se han escrito a ustedes que crean en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna y para que crean en el nombre del Hijo de Dios, para que crean. Fíjense que el entusiasmo de Juan, por igual, él dice lo que hemos visto, lo que hemos oído, esto es lo que estamos testificando, esto es lo que queremos compartir, para que también ustedes puedan tener comunión con nosotros y puedan saber que ese gozo y la comunión es con el Padre y es con su Hijo Jesucristo. Y mis hermanos, cuando nosotros podemos y tenemos el privilegio de tener esta comunión, este compañerismo con el Señor Jesús, hace una gran diferencia en nuestras vidas. Hay una gran diferencia. Aquellos que realmente saben apreciar lo que es la vida eterna que Dios nos ha dado, el poder que nos ha dado, la sabiduría que nos ha dado, todo aquello que tiene que ver con la salvación. Es algo increíble. El autor a los Hebreos dice, cuán grande es esta salvación, dice en los primeros capítulos. Que no la dejemos pasar por alto, es decir, prestar atención, valorarla, apreciarla. Juan, por ejemplo, hablando de esa comunión, nos dice que lo que él busca es que aquellos que conocen al Señor Jesús, que no amen de palabras solamente, sino con hechos, con obras, de que sea algo verdadero, que demuestre en nuestra vida de que somos escogidos por Dios, de que somos hijos de Dios. ¿Me entienden? Y así que Juan comparte aquí 5 puntos claves con respecto a lo que es, en esto conocemos quiénes son verdaderamente los que son hijos de Dios. Y vamos a leer del versículo 19 al 24. Fíjense en ustedes, nos dice allí, y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y que su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos, o en esto conocemos, que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Ahora, fíjense aquí, vamos a ver el primer punto. Estamos hablando de 5 puntos claves que Juan nos comparte a nosotros en este día. Tiene que ver con el versículo número 19 y el 20. Y en esto conocemos que somos de la verdad, Y aseguraremos nuestros corazones delante de Él, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Y estamos viendo aquí que conocemos, hay gratitud en el creyente, o tiene que haber gratitud, ¿por qué?
en este sentido, de que conocemos la verdad. Al corazón agradecido, cuando empezamos a ver el corazón agradecido, aquel que conoce la verdad, hay algo muy importante que nosotros tenemos que notar en lo siguiente. La vida eterna, fíjense, el Señor Jesús, cuando Él está proclamando esto, que la verdad nos hará libres, verdaderamente libres, está hablando de la libertad del pecado, está hablando de todo aquello que nos ataba, estamos hablando de aquel poder que antes operaba en los hijos de desobediencia y muchísimas cosas son manifiestas. ¿Qué es? Enojo, ira, celos, envidia, rencor, todas estas cosas negativas. Ahora Dios nos está diciendo lo siguiente: al conocer la verdad, el corazón del cristiano está agradecido por todo lo que Dios ha hecho por nosotros, porque ahora tenemos el poder de Dios, tenemos su palabra, tenemos sus promesas, tenemos lo que es a un Dios fiel que va a cumplir cada una de aquellas promesas en nuestra vida, de que hemos sido verdaderamente libres del pecado. Y entonces podemos ver el creyente, sus pasiones o su pasión, por ejemplo, lo que es sus emociones, la actitud que tiene, las decisiones morales que vamos a estar tomando de aquí en más, están basadas en ¿qué? En la verdad, verdaderamente libres. Déjeme decirle, no es que Dios hizo una obra a medias de que somos hijos suyos y que somos hijos del diablo al mismo tiempo. Dios, cuando hace un trabajo, lo hace completo. Por eso el apóstol Pablo dice, ustedes están completos en Él, lo cual quiere decir, no les va a hacer falta nada. Tienen todo lo que ustedes necesiten para vivir esta vida de la manera que tiene que ser vivida. Una vida, mis hermanos, que cuando tenemos todos estos puntos en su lugar, en lo que respecta a nuestras emociones, nuestra pasión, en lo que respecta a nuestra actitud, fíjense en que va a haber un balance en nuestra vida. Va a haber lo que es un balance, no vamos a estar desbalanceados por todo aquello que suceda alrededor nuestro. Y cuando hay agradecimiento, que es lo que Dios quiere en la vida de cada uno de nosotros, que en esto conocemos de que somos de la verdad, en ese continuo agradecimiento a nuestro Dios, se basa de que estamos sirviendo al único y verdadero Dios. No hay otro como nuestro Dios. Y esta es una gran verdad. Este verdadero Dios, único Dios, nos dice a nosotros que nos ha perdonado de todos nuestros pecados. Nos dice que hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Y tantas cosas más que podríamos estar mencionando en la tarde de hoy. Por el otro lado, vemos todo lo contrario. Cuando hablamos de lo contrario, Romanos capítulo 1, verso 21, Pablo está diciendo esto: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su mente. Aquellos que conocen la verdad, mis hermanos, es un corazón agradecido. Es un corazón que ha sido libertado completamente de lo que es las acechanzas del enemigo. Ya no actuamos como actuábamos antes. Sinceramente, creo que nos damos completamente cuenta de aquello que Dios ha hecho a nuestro favor cuando nosotros disponemos en dar a conocer la verdad, mis hermanos, a través de nuestra vida. Nuestra vida refleja la verdad de nuestro Dios a través de su palabra, cómo la vivimos. Y fíjense, libertados de la esclavitud del pecado, nuestra vida refleja esa liberación completa por parte de Dios de las manos del enemigo. La verdad, ¿cuál es? Que nos sacó de las tinieblas hacia su luz admirable. Y nos dice Juan, nos dicen, miren cuál amor nos ha dado el Padre, que nos ha llamado que seamos hijos de Dios. Mis hermanos, esto es una verdad. Es una gran verdad. Es una verdad que me hace libre de todo aquello. Por ejemplo, ¿me ama Dios? Algunos han preguntado, a pesar de todo, ¿Dios me ama? ¿Y por qué preguntamos esto? Porque hay veces que pasan problemas tan serios alrededor nuestro que pensamos que este Dios no nos quiere a nosotros.
Sin embargo, la promesa del Señor se mantiene en pie. En el mundo vamos a tener aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Yo voy a estar todos los días con ustedes en este mundo de conflicto, en este mundo donde hay aflicción. El Señor promete su presencia para con cada uno de nosotros. Y cuando ponemos todos estos versículos juntos, en el corazón comienza a fluir un agradecimiento. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Se dan cuenta? Todos estos versículos comienzan a tomar un lugar importantísimo en el corazón nuestro y en nuestra mente, y empieza un agradecimiento sin cesar. Nos dice la palabra de Dios que hemos sido renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios. ¿Y cómo manifiesto entonces? Déjame hacerte una pregunta. ¿Cuántos desean conocer la verdad? ¿Cuántos desean conocer a Dios aún más y más lo que Dios dice en su palabra? ¿Cuántos desean, como habíamos leído, se acuerdan ustedes, aquel que tiene esta esperanza de que el Señor Jesucristo va a regresar? Dice que, capítulo 3, versículo 3, que el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo como Él es puro. En esto conocemos, quiere decir que hemos aprendido y que nos hemos dado cuenta de algo que es verdad. Cuando dice en esto conocemos, estamos hablando de que hemos aprendido y nos hemos dado cuenta de que lo que Dios está diciendo es una gran verdad en nuestra vida. ¿Amén? ¿Y qué es el resultado? El resultado que Dios produce es esto, estamos asegurados en Él. Porque ¿qué dice el versículo 19? Y aseguraremos nuestros corazones. Aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Ahora, en un nivel práctico, el Señor lo pone de esta manera. Fíjense, aseguraremos nuestros corazones delante de Él, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Ahora, el segundo punto clave con respecto a esto, lo vemos versos 20 y al 22. ¿Y cuál es? La seguridad que tenemos en la oración, porque fíjense, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Ahora, aquí viene el versículo número 22. Y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. La seguridad en la oración. Ahora, cuando existe conocimiento de la verdad, que es lo que Juan nos está tratando de compartir en el día de hoy a través de esta maravillosa carta, un ejemplo la vemos en Juan capítulo 8 y versículo número 9. Vamos a ir allá, vamos a ir a Juan capítulo 8 y versículo número 9. Y fíjense en la seguridad. Estamos hablando en lo que respecta a las dudas que empiezan a desaparecer cuando caminamos en obediencia, que es lo que Juan quiere que nosotros estemos viviendo así, nuestro corazón que nos va a reprender. Y fíjense en ustedes, hay un gran ejemplo en esta historia que vemos aquí con respecto a la mujer adúltera. ¿Por qué? Que produce que nuestro corazón, que dice, nos reprenda. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Fíjense, cuando un corazón está sensible a lo que Dios está diciendo, va a producir esto en nosotros. En el versículo número 9. Ahora, antes que leamos ese versículo, acuérdense que habían traído a una mujer que había cometido adulterio. Encima tenían que haber traído al hombre también, pero estos parece que la tenían con esta mujer. La traen delante del Señor, ¿se acuerdan ustedes? Y entonces todos estaban listos para ejecutar la ley dada por Moisés. El que cometiera de adulterio tenía que ser apedreada. Lo vienen delante del Señor Jesús y fíjense que le vienen, Señor, Moisés dice esto, pero ahora, ¿qué dices tú? Y el Señor les expone, le dice, ok, muy bien. El que esté limpio de culpa, el que esté libre de culpa, sea el primero en arrojar la primer piedra. Ahora vamos a leer el versículo 9. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio.
Mis hermanos, cuando conocemos la verdad, aquella verdad va a comenzar a trabajar en nuestra conciencia. Aquella verdad va a comenzar a trabajar en nuestra mente. Cuando empezamos a hacer algo que no está de acuerdo a lo que la palabra